Bienvenidos a semana 12. En esta semana profundizaremos los logaritmos y sus propiedades. Acompáñenme. Muy bien, el tema es los logaritmos y sus propiedades. Vamos a dar un clic aquí en Play. El objetivo de la presente semana es poder aplicar el concepto de logaritmo y sus propiedades. Vamos a dar un clic en Play en cada una de estas maquinitas, donde vamos a explorar tanto el concepto de logaritmo como las propiedades. Vamos a dar un clic aquí. Y ahora vamos a dar un clic en la manivela de esta maquinita. Como pueden notar, en esta máquina, ¿verdad? Tenemos como entrada, la entrada de esta máquina es 100 y el logaritmo de 100 nos arroja la siguiente salida. Vamos a dar un clic en la manivela y otro clic para que aparezca aquí. Ahora damos otro clic para que pare. Y el logaritmo de 100 es 2. ¿Por qué es 2? Bueno, ahorita vamos a analizar un poco el concepto de logaritmo. Supóngase que tenemos los siguientes casos. Tenemos por un lado el logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2. Luego el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. El logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. El logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5 y el logaritmo en base 2 de 2 es igual a 1. Muy bien, ¿cuál es la conexión, jóvenes, que existe entre esta base, este número de aquí y este otro número? ¿Qué conexión existe entre 2, 3, 8? Entre 2, 4, 16 y así sucesivamente. ¿Qué pueden notar? ¿Qué viene siendo el logaritmo de un número? ¿Qué es este 1? ¿Qué es este 5? Bueno, entonces como para que vayamos aterrizando un poco la idea, en el primer caso, si notamos, esta base, que es 2, ¿verdad? Este 2, si lo elevamos a este otro 2, nos genera 4, ¿verdad? Donde 4 viene siendo este número de aquí, ¿cierto? Y lo mismo puedo hacer aquí también. Si este 2 lo elevo a la 5, 2 multiplicado 5 veces, nos da como resultado 32. Entonces, ¿cuál es el patrón? ¿Qué viene siendo el logaritmo de un número? ¿Qué viene siendo este 5, por ejemplo? El 5 viene siendo el exponente, ¿cierto? El exponente que yo necesito para que al elevar este 2 a la 5 me genere 32. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Si yo tomo este 2 y lo elevo a la 4, me genera 16. Y aquí lo mismo. Este 2 elevado al cubo es igual a 8. Entonces podemos notar que en efecto, estos números de aquí, ¿verdad? Estos números vienen siendo el exponente, ¿cierto? El logaritmo de un número, en resumen, esos números que están ahí, esos números son el exponente. Entonces, precisamente eso es el logaritmo de un número. El logaritmo de un número es el exponente al cual debe elevarse la base es este numerito que está acá, para que nos genere este número que va a ser la potencia, ¿verdad? Nosotros decíamos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces este 4 es la potencia, este 8 es la potencia, 16 es la potencia. El 4, este 4 es el exponente. Entonces el logaritmo de un número es el exponente. Siempre que hablemos de encontrar el logaritmo de un número, usted recuérdese que lo que debe encontrar es el exponente, ¿ya? Ahora ya con la definición, cuando yo tengo el logaritmo en base b de x es igual a y, si y solo si, mi base elevada a la y, que es el exponente, me va a generar igual a la potencia, que es x. Ahora, aquí siempre existen algunas restricciones, y es que la base de los logaritmos
siempre debe ser un valor positivo. Y ojo aquí, que también la base debe ser un número diferente de 0. Como pueden notar, aquí no se está incluyendo el 0. ¿Por qué no se está incluyendo el 0? Porque si la base fuera 0, 0 elevado a cualquier número aquí nos daría 0 la potencia. Entonces tendríamos una función constante, ¿verdad? Y de nuevo también hay otra restricción y es que la base debe ser distinta de 1. Claro que sí, hagamos la contrapositiva. Si la base fuera 1, 1 elevado a cualquier exponente, las potencias de 1 siempre van a ser 1, ¿verdad? Entonces también sería una función constante. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Voy a borrar aquí. Muy bien. Vamos a dar un clic en play para analizar aquí el concepto de logaritmo. Muy bien, entonces como para que entendamos más significativamente el logaritmo. El logaritmo es como una maquinita. A esa maquinita nosotros le vamos a dar, pues lógicamente, su comidita. Su comidita es la entrada. Y la entrada de esa maquinita, como decíamos, va a ser la potencia, ¿verdad? De eso se va a alimentar esta maquinita. Yo le doy como entrada la potencia y lo que hace es que esta maquinita es que le aplica el logaritmo a esa potencia y me arroja como salida la y, donde la y, decíamos, es el exponente. El logaritmo de un número es siempre el exponente. Entonces la salida que me va a arrojar siempre aquí va a ser el exponente. Muy bien, ahora vamos a revisar algunos conceptos erróneos en torno a los logaritmos. Vamos a dar un clic aquí en play. Hay que tener bastante cuidado en lo siguiente. Si yo quiero encontrar el logaritmo de 100, ¿verdad? Esto se debe interpretar como un solo término. El logaritmo por sí solo, o sea, solamente la palabra log, ¿ya? Sin ningún argumento, porque el logaritmo para que tenga validez, para que tenga sentido, debe tener un argumento. Y el argumento es la entrada, ¿verdad? En este caso la entrada es 100, ¿sí? Entonces, esto de aquí se lee como un solo término. ¿Por qué? Porque cuando yo digo logaritmo de 100, lo que yo estoy encontrando es el exponente, ¿ya? Al cual el 10, recuerden que cuando es log, ya lo vamos a ver que la base es 10, ¿ya? Entonces, esto es un solo término. Interpretémoslo siempre como un solo término. Ojo, cuidadito y hacemos esto, ¿verdad? De interpretar el logaritmo de 100 como log por 100. Cuidadito, eso no es correcto, no existe. No es un producto, ¿verdad? Sino que el logaritmo, como les decía, es una función que uno la aplica a una potencia, ¿verdad? Pero por sí mismo no tiene sentido. Muy bien, vamos a encontrar entonces ahora los logaritmos de diferentes números. El logaritmo en base 3 de 27, el logaritmo de 100, el logaritmo de 10. Vamos a encontrar estos logaritmos, pero ojo, sin calculadora, solo aplicando pues aquel patrón. Entonces voy a compartir ahorita la pizarrita de Zoom para que hagamos estos cálculos. Pero ustedes me dirán, ¿cómo se pueden calcular logaritmos mentalmente? Claro que sí, es factible, ¿verdad? Lo único que debemos aplicar para encontrar los logaritmos de diferentes números es sabernos bien el concepto. Y el concepto del logaritmo es que el logaritmo es el exponente. Entonces, si yo tengo logaritmo en base 3, ojo, se lee en base 3. Y vuelvo a repetir, logaritmo en base 3 de 27, ¿cuánto sería? Apliquemos el concepto. El logaritmo de un número es el exponente que yo necesito para que mi base elevada a ese exponente sea igual a 27. Pongamos aquí una cajita. ¿Qué número debe ir dentro de esa cajita para que el 3 elevado a ese número me genere el 27? ¿Qué número sería? Lógicamente sería 3, ¿cierto? ¿Por qué 3?
Comprobemos. Porque mi base, este 3, ¿estamos? Elevado al exponente, recordemos que este 3 es nuestra base. Este 27 es la potencia. Y este 3 es el exponente, ¿sí? Porque es el logaritmo. Entonces usted dice, mi base, este 3, elevado al exponente, que es este otro 3, eso es igual a la potencia, que es 27. Y en efecto, 3 al cubo es 27, 3 por 3 por 3, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede comprobar si la respuesta es correcta, aplicando esta musiquita. Nuestra base elevada al exponente, eso me genera la potencia. Y sin necesidad de calculadora, solamente aplicando el concepto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular el logaritmo de 100? Para el logaritmo de 100 debemos tener algunos conocimientos previos. Y es que cuando utilizamos base 10 en los logaritmos, no se escribe de manera explícita la base. Siempre que notemos que diga log, solamente log, ya nosotros por default tenemos que saber que la base, cuando no se escribe de manera explícita, la base es 10, ¿sí? Estamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Recordemos, el logaritmo de un número es el exponente. ¿Cuál debe ser el valor de esa cajita? Para que 10, fíjese bien, 10 es la base, para que 10 elevada a ese exponente me genere 100, que es la potencia. Recuérdese, el 100 es la potencia. El 10 es la base. Y el resultado del logaritmo es el exponente. Entonces piense, ¿cuál es el exponente para que 10 elevado a ese exponente me quede 100? Lógicamente 2. ¿Sí? Estamos. Y un último ejemplo. Si en vez de logaritmo, la palabra log, yo escribo logaritmo natural, abreviado como LN. LN quiere decir logaritmo natural. Logaritmo natural de e al cuadrado, ¿cuánto sería? Muy bien. De nuevo, cuando la base, en el caso de un logaritmo natural, esta es la abreviatura LN, ¿verdad? Logaritmo natural. La base que utilizamos en los logaritmos naturales, la base es e. Claro, de nuevo, en este caso también, de manera análoga que el logaritmo de 100, ¿verdad? No escribimos la base. Pero nosotros ya por default tenemos que saber que cuando es logaritmo natural, la base que utilizamos, la base es e. ¿Sí? Entonces pensemos, ¿cuál debe ser? Recuerden que el logaritmo de un número es el exponente, lo que va en la cajita aquí es el exponente. Entonces, ¿cuál debe ser el exponente para que nos genere esta potencia? A ver, pensemos. Mi base es e, ¿cierto? Mi base, acordémonos la musiquita, mi base elevada al exponente, que es el valor de la cajita, que no lo sé, me debe dar igual a la potencia. Y esta es la potencia, ¿sí? E al cuadrado. Entonces pensemos, ¿qué valor debe ir dentro de esta cajita para que e elevado a ese número me genere e al cuadrado? ¿Cuánto vale este número de aquí? Por lógica, ese valor tendría que ser 2, ¿cierto? Es 2. ¿Por qué 2? Porque esta base elevada a este exponente me genera la potencia, y la potencia es esta de aquí, ¿cierto? Entonces son elementos que no debemos soslayar. Y ahora, para terminar este video, vamos a encontrar la forma exponencial y la forma logarítmica. Encuentre la forma exponencial de este logaritmo, por ejemplo. Logaritmo en base a un medio de un cuarto, por ejemplo. Y esto es igual a 2.
¿Cuál sería la forma exponencial?